mucho dinero. Es pagarle el sueldo a un equipo de ingenieros muy grande. Y eso solo por mencionar un solo aspecto del desarrollo. No soy un ejecutivo, pero inclusive yo no sé cómo diablos Sega le dio luz verde al desarrollo de esta consola, que en realidad, entre paréntesis, fue un adherente que se ponía sobre el Sega Genesis, no una consola en sí. Pero el despropósito fue tal, amigos y amigas, que este aparato merece su propio escaño en esta lista. Una vez que la 32X estaba preparada, Sega se arrepintió y en consecuencia la comercializó mediocremente. La razón, querían empezar inmediatamente con el desarrollo de la Sega Saturn. ¿En qué diablos pensaba esta gente durante aquellos años? ¿Será que creían que el dinero no se les iba a acabar nunca? Por el amor de Dios, hasta un idiota en la universidad tiene más responsabilidad con sus ahorros. La Sega 32X fue apenas una mejoría muy ínfima de la Sega CD. La premisa era que hacía que tu Sega Genesis o Mega Drive, como se le conoce en mi querida España, pasara de 16 a 32 bits. Una tomadura de pelo total, salvo para, supongo, los coleccionistas empedernidos. Esto hizo que mucha gente se desencantara, y a justo derecho, de esta compañía. No en balde, tan solo imaginar a los niños que recibieron una Sega 32X de cumpleaños, o de Navidad, o para los Reyes, es una putada de aquí a Venus. Número 3. ¡Ay! ¡Pobre Sega! ¡Pobre Sega! Al lado de la PlayStation, el lanzamiento de la Sega Saturno, su competidora contemporánea, fue muy humilde. Y a pesar de que no fue un fracaso, logró colocar solo 10 millones de unidades. Aquí juega el mismo principio de la Nintendo 64. ¿Fue un fracaso comercial? No, pero sí. Cuando tu competidora principal te supera por más de 90 millones de unidades, uno lo que tiene que hacer es buscar un buen lugar donde meter la cabeza. La Sega Saturno es básicamente una Nintendo 64 pero con peores gráficos. Tiene exactamente las mismas características, varios de los mejores juegos de la historia, que poco o nada sirvieron para salvarla. Era el año 1995 y los juegos en 3D estaban en pleno boom, no en balde. Por primera vez estamos viendo, alucinando, babeando y flipando con títulos como Battle Arena Toshinden y Tekken. En su momento esto era el novamás de la tecnología, y si eres joven, no puedes entender lo que para nosotros, los viejos de 25 años o más, que en aquel entonces éramos niños, sentíamos al ver esto, porque era el gran paso del 2D al 3D. No se compara con ver la diferencia gráfica de un PlayStation 2 a un PlayStation 3. Esto era mucho más importante. Una cosa es pasar de esto a esto. Sí, se nota una gran diferencia, pero algo mucho más impresionante en aquel momento era pasar de esto a esto. Estos fueron los años en que una corporación de videojuegos cometió lo que creo yo fue la torpeza más grande que se haya visto en el medio, y lo que le puso en buena parte la soga al cuello a la corporación. Escucha con atención. Muchos decían que, en cuanto a títulos de segunda dimensión, el Sega Saturno se veía mejor que el PlayStation, lo que hubiera marcado un declive en la consola de Sony si en vez de ser 1995 hubiera sido 1992. Pero pasa y resulta que en ese tiempo los juegos 3D estaban de moda y el equipo técnico responsable de la Saturno desestimó el boom de los juegos en tercera dimensión por considerarlos una moda pasajera, mientras que el niño de Sony puso todo su empeño técnico en mejorar el apartado de gráficos en 3D. El resultado, esto. ¿Notan la diferencia?
Difícil creer que tanta estupidez haya sido posible, pero lo fue, y en un negocio tan delicado como el de los videojuegos, la estupidez se paga con sangre. Los ejecutivos de Sega tienen que estar agradecidos por algo, que hoy en día, en el Japón moderno, no se sigue utilizando el seppuku. Número 2. Damas y caballeros, bienvenidos al mundo de lo estrambótico y a uno de los mayores y más terribles fracasos del negocio de los videojuegos. A lo anterior dicho agregaría también que fue uno de los más sonados, pero ni siquiera eso, y no a favor de la Philips CDI, sino en contra, porque esta consola pasó tan sin pena ni gloria que ni siquiera su caída hizo ruido. Lanzada en 1991, fue una máquina pionera para su época. Podía utilizar CDs y sus aspectos técnicos no eran tan malos. ¿Qué pasó entonces? Muy sencillo, cometieron uno de los pecados más comunes y fáciles de entender en el mundo de los videojuegos. La consola tenía en su haber pocos y además malos juegos. Y sus grandes esperanzas, que fueron portátiles de Mario y Zelda para su consola, están entre los peores títulos jamás creados, donde el fontanero y Link hayan sido protagonistas. Lo triste es que Philips hizo todo para mantenerla a flote, no en balde. Habiendo sido lanzada en 1991, la compañía decidió darse por vencido en 1998. JPKJ, motherfucker. Finalmente hemos llegado al primer lugar. Es difícil escoger una consola que logre superar a la anterior en cuanto a mediocridad y nivel de fracaso, y si algo me alegra de este primer lugar es que al menos va a reivindicar a Sega un poquito, pues huelga decir que Nintendo, si bien no ocupa 3 lugares en esta lista, ocupa 2, el último y el primero. Si logras adivinar cuál es, en este poco tiempo que queda antes de que la veas, te felicito de corazón. Sé que muchos además van a estar de acuerdo conmigo. Amigos y amigas, muchas gracias por ver este video. Número 1. Es muy curioso, porque el principal responsable de esta consola, el señor Gunpei Yokoi, murió pocos años después de haber visto materializado su proyecto. Es una verdadera pena que el último trabajo de este talentoso hombre haya sido un fracaso comercial, pero también a veces me pregunto si su muerte repentina no habrá tenido que ver con el temperamental presidente de Nintendo otra vez. ¿Por qué fracasó? Muy sencillo, no es nada que no haya dicho yo antes en este video por lo menos 3 veces. Es igual de malo sacar las cosas después de tiempo como sacarlas antes de tiempo. Querían hacer algo revolucionario con el Virtual Boy, pero la tecnología no les alcanzaba, y en cambio tuvimos juegos con gráficos buenos pero monocromáticos, con efectos 3D que no sorprenderían ni al más hipócrita fanboy de los videojuegos que trata de engañarse a sí mismo defendiendo algo cuando en el fondo siente un gusanito que le dice lo contrario. Y encima, el manual de instrucciones de la consola por poco vaticinaba ataques de epilepsia si jugaban por más de 1 hora. Son muchas las cosas que salieron mal con esta consola. Se dice que las revistas de videojuegos de aquel entonces no podían evaluar los productos de esta máquina correctamente porque era demasiado difícil tomarle fotos a los juegos. En pocas palabras, todo el asunto fue algo muy estrambótico, pero que al fin y al cabo forma parte de nuestra cada vez más larga y querida historia de los videojuegos.